La historia de Cuba, narrada por Juan. Mucho antes de que llegaran los humanos, Cuba no existía. No en una placa continental, la isla se formó a partir de montañas hechas por un par de arena hace millones de años. Los primeros humanos en Cuba fueron los indígenas hace miles de años. Cuando los colonos llegaron al Nuevo Mundo, Cuba fue una de las primeras locaciones que se vivieron. Inicialmente, fue un territorio americano, pero después de la guerra de España y los Estados Unidos, se les dio la independencia en 1898. Fidel Castro nació en 1926 cerca de Verán, Cuba. Su hermano Raúl nació en 1931. Su padre era un propietario de tierra en Cuba, pero Fidel no estaba muy contento con esto. Él notó la injusticia y deseó que la riqueza se dinero compartir con todas las personas. Obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de La Habana. En la década de 1950, Fulgencio Batista era el presidente de Cuba. Fidel Castro lideró un levantamiento contra él y atacando el cuartel militar en Santiago de Cuba. En su juicio, Fidel Castro dio un discurso diciendo que lo que había hecho era correcto. En 1955, Fidel fue liberado de la prisión por el presidente Batista. Después de esto, Fidel y su hermano Raúl fueron a México, donde conocieron un médico llamado Che Guevara. Los Castros tomaron Che Guevara y muchos otros rebeldes en un barco llamado Granma de regreso a Cuba. A su regreso a Cuba, Fidel y los rebeldes participaron en unas pocas peleas alrededor de los puestos militares. Luego Batista envió un ejército de 10,000 hombres para luchar contra Fidel Castro. Sorprendentemente, el gran ejército de Batista fue derrotado por el pequeño ejército de Castro. Fidel se hizo cargo de La Habana y Batista se fue de la ciudad con muchas de las personas riquezas en Cuba. Fidel tomó el control como el presidente de Cuba. En 1961, los Estados Unidos intentaron invadir Cuba, pero perdió terrible. Esto se conocería como la invasión de la Bahía de Cerdos, the Bay of Pigs. Esto incrementó la felicidad de los cubanos y los soviéticos y disminuyó la tristeza de los Estados Unidos. En respuesta al gobierno socialista, los Estados Unidos imponen un embargo comercial contra Cuba que existe hoy. Pero primero, John F. Kennedy compra 1,200 cigarros cubanos. Después del embargo, los Estados Unidos encontraron misiles soviéticos en Cuba mirando desde un avión. En respuesta, los Estados Unidos bloquearon a Cuba para que no envíe más barcos. Después de largos argumentos, los soviéticos acordaron eliminar sus misiles en Cuba. Desde entonces hasta ahora el embargo ha permanecido en su lugar. Fidel Castro sobrevivió 604 intentos de asesinato antes de morir en 2016.